Hi guys, hola chicos, mi nombre es Mateo, le vengo a hablar de cómo se produce el trigo. Bien, el proceso de la producción de la harina de trigo tiene 6 etapas y a través de estas se obtienen harinas de diferentes tipos, para la fabricación de pan, de pastas o galletitas. Fase 1, la limpieza preliminar de los granos. Se efectúa a través de corrientes de aire que separan la paja, el polvo y los granos vacíos. Fase 2, selección de los granos, usando cilindros quebrados que dividen los granos por su volumen y forma. Fase 3, despuntado y descarrilado. Se descartan el embrión y la cubierta del grano. Fase 4, cepillado de la superficie de los granos. Esto se hace con el fin de limpiar totalmente los granos. Fase 5, moledura de granos. Se trituran los granos usando rodillos metálicos de superficies ásperas o lisas. Así se genera la harina. Fase 6, refinado. Se pasa la harina elaborada por diferentes tamices que separan las diferentes calidades de la harina. Tras todo este proceso se obtiene harina integral, que posee todas las partes del trigo. Después está la harina 0 y 00. Se obtiene la porción del endospermo, más próxima a la cáscara salvado, empleadas en la elaboración de galletas o balanceados. Harina 000 son las más comunes y se producen al moler el trigo, separando solo el salvado y el germen. Son las elegidas por su calidad panadera porque el alto contenido de proteínas facilita la formación de gluten y se logra un buen leudado conservando la forma de las piezas. También se la reconoce como harina de fuerza. Harina 0000 se caracteriza por ser muy blanca y refinada. Se extrae del centro del endospermo, valorada por la calidad pastelera. Se usa en panes de molde y en batido de tortas y hojaldres. Ahora les hablaré sobre la siembra del trigo. Bueno, el trigo puede ser sembrado en diferentes épocas del año. Los llamados trigo de invierno se cultivan en otoño y precisan en un periodo extendido de bajas temperaturas para crecer. Por el contrario, el trigo de verano se disemina en primavera. La diferencia entre ambos tipos radica en que el trigo que se siembra en otoño otorga mayores rendimientos por el extenso periodo vegetativo. El dato es que en las zonas más frías donde se cultiva el trigo es que se necesita una fecha intermedia, es decir, ni más ni menos. La razón es que si se inicia en la época temprana, se corre el riesgo de que las cosechas sufran las heladas tardías. Y si se espera, el grano puede ser chamuscado por los vientos cálidos del verano. Otro dato es que el trigo llega a su madurez cuando la espiga varía de color verde al tono blanquecino o amarillento. Cuando el grano no se deja cortar transversalmente con la uña, ha madurado. Cosecha. La cosecha de trigo se efectúa con una máquina automotriz llamada cosechadora, que antes de los tiempos antiguos se hacía con la mano de obra de los granjeros, prácticamente mano de pobre. Con la máquina ahorra tiempo y disminuye las mermas por desgrane. Los granos son transportados hasta los silos, donde se almacena antes de iniciar el proceso de transformación. Ahora están los eslabones. El primer eslabón es la producción primaria. Hay que tener en cuenta que los trigos fuertes tienen la propiedad de producir harina para elaboración con productos de gran volumen, buena textura de miga y cualidades de conservación. Además poseen gran cantidad de proteínas. Por el contrario, los trigos flojos dan harina con la que únicamente se pueden tener panes pequeños con miga gruesa y abierta y mínimo contenido de proteínas. Este tipo de harina, si bien no es apropiada por usar en panificación, es ideal para galletas y pastelería. Bien, ahí sensuales. El segundo eslabón es la industrialización. En los molinos se aparta y limpia el grano para posteriormente pasarlo por la molienda. De esta forma el grano es reducido y cenido. En la siguiente etapa se le adicionan aditivos para mejorar la calidad y a continuación se le embala quedando convertido en harina. El tercer eslabón es la comercialización. La harina de trigo puede comercializarse en el mercado interno, siendo consumida en el interior del país o en el mercado externo. Bueno chicos, ya vieron cómo se produce el trigo. Ahora veremos, sí, los productos son productos que produce. Bueno, ya sabemos todos que el producto más conocido es el pan, pero además del pan están el arroz integral, la avena, los cereales, los fideos, los pochoclos, hasta la cerveza conlleva trigo, las galletitas y no sé qué más. Bueno, esta sería toda mi presentación. Le paso la palabra al Agustín. Los que sean celíacos y no coman trigo, ¡altos pechos fríos!
En el mercado exterior, el trigo es exportado principalmente hacia Sudamérica, cuyos algunos compradores son Brasil, Chile. En tus palabras, ¿qué opinas de la palabra weón? No, es que esta weá es una weá más hueviá, po. No es hueveo cuando uno dice weón, po. O sea, uno puede huevear con esa weá. Pero weón, una weá es una weá. Y otra weá es otra weá, po. Son dos weás totalmente distintas. O sea, si weáis con esa weá, estáis puro weando, po. Así que no weéis, po. Porque weón, ¿qué pasa si un weón te huevea? Te sentís como la weá, po. Pero no seas weón y agarra para el weón, po. Ok, no entendí ni mierda de lo que... Perú, Bolivia, ¡Malditos bolivianos! ¡Se robaron mi agua! Ecuador, aunque otros países son Indonesia y Tailandia. 7 blindados me cuidan al frente. Aquí viene el jefe que contar los verdes. Estoy bien morro, pues mi... Y por último, también África. No solo se exporta trigo, sino también harina de cereal. Gracias a esto, el mercado argentino se puede seguir ampliando y con ello impulsar la industria de molineros y trigueras. Y además se puede obtener importantes divisas. Para cultivar el trigo, las temperaturas dependen de la fase en la que estén. Son más bajas al inicio del cultivo y aumentan con el desarrollo. Para un buen cultivo de trigo se requieren suelos sueltos con un buen drenaje y con un pH de entre 5 y 7. No soporta los terrenos arenosos. En Argentina, el trigo se siembra en los meses de mayo y junio, es decir, durante la temporada de otoño e invierno. La producción primaria de trigo se concentra principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. Pero la provincia de mayor superficie de siembra es la de Buenos Aires, representando el 43,78% de todo. Se calcula que el país se produce un total de entre 17 a 22 millones de toneladas como máximo. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. ¿Por qué se le llama Guerra de los Pasteles? Resultado de la imagen de la batalla de los pasteles. Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes de la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828, cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. El origen del trigo data de la civilización mesopotamia entre las fases de los ríos Tigris y Eufrates en el Medio Oriente. Fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación del trigo y lo utilizaron en la elaboración de alimentos. Going for the 53, don't let me see